Este es un audiocuento de Por qué leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguinos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK. Este cuento resultó ganador del concurso Nuevos Autores organizado por qué leer. Vos también podés participar. Chequea nuestra publicación en Instagram @porqueleerok y entérate más. Si quisiera Laura, Stephanie Venditti. Bastaría decir que me llamo Álvaro Quintana. No, solo eso no bastaría. También debería decir que soy médico psiquiatra, algo arisco y solitario. Poco más de 50 años de edad, más de 2 décadas dedicados a mi labor, a mi ardua tarea. Porque, ¿saben? Verdaderamente es intensa. A menudo, la voz en mi cabeza me insiste sobre mi propia salud mental. Doctor Quintana, y ya no logro recordar qué más reza. Seguramente frases sin sentido que escapan de mi psiquis. Decenas de personas recorrían a diario la clínica que yo dirigía. Obsesiones, traumas, bipolaridades, trastornos frecuentes. Pero ninguno como la esquizofrenia que portaba esa mujer. En ella era más notoria. Laura causaba dolor a quien se le acercara. Puedo inmortalizar en mi memoria con completa claridad el día en que la vi cruzar el angosto pasillo del hospital. Pálida, como un joven cadáver, sus facciones apenas expresivas, absorbidas por su propia vida. Liviana y tranquila como una pluma, tan volátil y perdida, absorta en sus pensamientos, en un mundo irreal y fantasioso. Dibujaba mariposas de colores con su extensa cabellera de oro y en su mar de ilusiones intentaba atraparlas. El matiz que dejaba a su paso era el de una chiquilla destinada a vivir en cautiverio, el matiz de lo que nunca sabría, de lo que, aunque quisiera, jamás podría comprender. ¡Ay, Laura, querida Laura, tan hostil e impulsiva! Con solo 25 años, la demencia la deterioraba cada vez más. Mantenía siempre la conducta extraña de quien padece una psicopatía, sumida en su mundo propio, incompatible para todo el resto, excepto para mí. Supe que había sido elegido para salvarla. Yo lograba entender su incoherencia, su lenguaje mínimo y desorganizado, la aceleración constante de su pecho cada vez que los fantasmas de su cabeza la acechaban. Compartíamos el denso aire de la habitación 117, amplia y clara, pero fría y solitaria, como su propia piel, plagada de angustia, superstición y silencios, sentimientos sin consuelo. Poco a poco me interioricé en ella. La visitaba todos los días alegando que estudiaba especialmente su caso, pero en verdad me sentaba enfrente suyo y pasábamos horas mirándonos. ¿Cómo olvidar sus ojos negros, tan tormentosos? Cada día me preguntaba qué había pasado en su vida para que su cuerpo manifestara tanta pena e inseguridad. Por lo que podía deducir, Laura estaba sola en el mundo. Aunque, si así no era, evidentemente la habían abandonado a su suerte, a la dimensión de su locura y su depresión. Nunca me gustó vincularme emocionalmente con mis pacientes. Mi apatía, mi falta de interés para con los demás, me vuelven realmente distante, casi frívolo. Pero ella era diferente, era distinta al resto. Recuerdo que cada vez que la examinaba, no podía hacer más que mirar sus húmedos labios que destilaban olor a tabaco, mientras su agitado cuerpo ondulaba por toda la habitación, incitándome a correrla, a buscarla, a encontrarla. «Basta, Álvaro», sugirió la inoportuna tercera persona que me acompaña en mi interior. Ay, si la hubiera escuchado. A veces logra traerme nuevamente a la realidad, pero mientras me mantuve cerca de Laura, raramente lo consiguió. Mis sentidos latían a una velocidad desconocida y no tenían miedo de hacerlo. Como quien deshoja infinitos pétalos en busca de respuestas, yo fui revelándola. Quería llegar a la raíz de su incongruencia, que a la vez era tan sensata. Pero ella se alejaba constantemente, o quizás yo mismo era quien la distanciaba de mí. Con frecuencia
No sabía si le temía o la admiraba. Pero digo casi con seguridad que fue un jueves de septiembre oscuro, gris y lluvioso, la noche en que la descubrí completamente, noche que marcó mi gracia o definió mi desdicha, noche que existió y que grabé como el virus más dañino en la sangre que corre por mis gruesas venas palpitantes y que hoy no puede despegarse de mí, ni yo puedo deshacerme de él. Soy vulnerable al virus de quien fuera Laura. Recuerdo que debía quedarme de guardia, solo, aburrido, cansado, sabiendo y pensando en que ella estaba allí, inventándome emociones en la descorazonada madrugada para justificar mis impulsos, mis ansias de tocarla. ¿Por qué no pensar en otra cosa? ¿Acaso en mi turbulenta vida, en mi infelicidad, o en algo poco profundo como lo era saber que me esperaba la solitaria casa vacía? Pero mis sentimientos eran más fuertes, y por primera vez en tantos años no pudo ganarme la razón. Seguidamente, sin pausa y casi con el instinto de un animal, corrí hacia su habitación al final del pasillo y abrí la puerta con desesperación. Pero al verla, su postura me detuvo para poder admirarla. Dormía plácidamente, su rostro inexpresivo denotaba muecas de una reciente sonrisa. ¿Habría estado esperándome? Sus pestañas le hacían de acolchado a sus ojeras grises, y la boca, la ansiada boca, apenas entreabierta. En cambio, sus piernas parecían menos relajadas, cruzadas y tambaleantes, moviéndose casi al son de su respiración. Pensé en ese momento, su mente entretejía ensueños y fantasías, que por siempre serían intangibles en la realidad que la rodeaba. Nunca la comprenderían. Sin poder resistir más, la tomé entre mis brazos y la besé con desesperación. Entonces rodeé su cintura con mis hambrientas manos y brutalmente le arranqué un gemido solo con el roce de mi lengua sobre su cuello. Laura abrió los ojos y pude probar de su saliva, el más húmedo de los pecados. Inerte, dejó que mi masculinidad la amara con pasión. Sentí bajo la sencillez de su lengua la dosis de risperidona que no había tomado, rebelde, interesante, tantas definiciones cabrían en su persona. Supuse que el perfume de mi amor la envolvería y la sanaría de toda debilidad. Su cuerpo transpirado ahora parecía tener vida y se movía al ritmo de sus deseos. Y yo pensaba en ella y en cómo quería curarla, traerla a la realidad. Prontamente, y todavía agitada, se quedó dormida mientras le acariciaba sus manos. Ojalá en ese momento también hubiera estado dormido su dolor. Pero entonces una sensación feroz me embriagó y me desesperé, una vez más. Supe cuán insólitamente había actuado y tuve miedo. Regresé corriendo a mi consultorio, de la misma manera en la que había entrado en la habitación de Laura. Reviví cada uno de los momentos que había sentido instantes atrás. Fue allí cuando mi conciencia descubrió con horror cuánto la amaba, cuánto añoraba el alma abstracta que se presentaba personificada en ella. Me tenía atrapado de por vida. Me consumieron tanto esas divagaciones que pude sentir realmente lo que mi paciente experimentaba. Detalle a detalle me había plagado de la mente de Laura. Mis manos comenzaron a sudar. Un frío temblor recorrió mi cuerpo. Quise articular una oración correcta, pero desde ese mismo instante mi vida había cambiado para siempre. Intenté balbucear algo mínimo, pero fue inútil. Ahora era mi lenguaje el perturbado, el inconexo, el insignificante. Mi cuerpo padecía sensaciones angustiosas. Mis ojos lloraban por lástima a mí mismo, por ser conscientes de mi desgracia. Y en un instante de vacilación volví a sentir pena y dolor por la persona que había caminado mucho tiempo atrás, transitando el largo pasillo para instalarse en el cuarto 117. Habiendo tantas personas en el mundo, ¿por qué me fijé en ella? ¿Por qué en Laura? No supe qué hacer. Mi mundo se carcomía en esos ratos de transición de mi cabeza, en mi territorio insano. Sin más, entré en pánico. Grité, golpeé y arañé paredes en busca de una salida.
Pero ese ya no era mi consultorio. Cuando lo advertí, mi visión se nubló y caí desplomado al suelo. Ya no recuerdo más de aquella noche. Tampoco sé si fue a los pocos minutos, al día siguiente o años después, pero desperté en la camilla desde donde estoy escribiendo esta historia, recogiendo los escombros de la pasión y las memorias dispersas de mi cabeza, si es que aún la tengo. Intenté entonces acomodar los hechos y las ideas, pero el crujido de la puerta marcó que el proyecto de alinearme fuera imposible de cumplir. Me miró fijamente con esos penetrantes ojos negros, observó mansamente mi desesperación, mi incomprensión, y en el instante en que se cruzaron nuestras miradas, comprendí que sus pupilas me inquirían con un brillo de lástima, regocijo y picardía. Laura, con su delantal blanco y su pastillero de colprosamina, entraba triunfante por aquella desvencijada puerta de madera. Este fue un audiocuento de Por qué leer. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK. Ahí hay más contenido donde seguimos promoviendo el placer por la lectura. Hasta la próxima.